que no la tengo. This Voy a ser meeting la is being profesora que les va a recorded. acompañar en ciclo 3 y pues la idea es que podamos trabajar pues lo mejor posible. Con Sí, Manuel señora. y con otros estudiantes, no sé ustedes cuántos son en clase hoy, cuántas personas están asistiendo a las clases. Somos Pues tres, dos. pero no está uno. ¿Cuántos son, Manuel? Somos tres, pero falta uno. Ok, falta uno. Listo. Como en la clase pasada habíamos hecho un ejercicio donde nos preguntábamos o hacíamos una reflexión sobre nosotros mismos, porque yo sí soy de las que pienso que para poder empezar a hablar de múltiples historias, de múltiples formas de concebir nuestras realidades sociales, políticas, económicas, culturales, pues es muy chévere empezar por posicionarse uno frente al mundo y poder empezar a reconocer su voz dentro de toda esta historia. El hecho de que estamos ahorita hablando y que ustedes no sé cuántos años tengan, pero ya llevan un tiempo en esta tierra, nos habla de que también han tenido que vivir la historia y múltiples historias que los han atravesado y han hecho de que algunos de sus caminos estén condicionados a la historia social, política, económica, cultural que se ha vivido en el país. Entonces, para hoy teníamos una actividad, un ejercicio, Natalie, que pues tú acabas de llegar, pero muy chévere que para la próxima clase lo tengas presente. Y era preguntarnos por dos cosas. Era una tarea sencilla, pero también un poquito compleja. Sencilla, ¿cómo estás? Qué chévere verte. Sencilla en el sentido de que no tenemos que hacer ningún trabajo, no les pongo a escribir nada ni nada por el estilo, pero un poquito compleja porque es preguntarnos sobre nuestra propia historia. ¿Listo? ¿Cuál era el objetivo de la actividad? Era preguntarnos por quiénes están detrás de nosotros, quiénes eran nuestros ancestros, qué procesos migratorios han tenido que vivir, porque muchos, nosotros en Colombia estamos en uno de los países con más migración interna de América Latina, ya sea por el conflicto armado, desde la violencia de los años 50 del siglo XX, o también por violencias estructurales que vienen y determinan que o hacen que las personas busquen unos mejores futuros, en muchas ocasiones lejos de sus lugares de origen, porque no hay alternativas para mejorar su calidad de vida en el lugar donde están. ¿Listo? Entonces, si nos ponemos a pensar sobre nuestros antepasados, yo me voy a poner de ejemplo como para que tengamos más o menos claro qué es lo que espero para la próxima clase, es que tengamos dos cosas. La primera es preguntarnos de dónde vienen nuestros ancestros. Porque en mi caso yo puedo decir, no, son de Bogotá, porque mi mamá y mi papá son de Bogotá. Pero si yo me voy hacia mis abuelos, voy a ver que tengo descendencia de Boyacá, del Tolima, del Huila, de la costa Caribe, pues todo lo que es el altiplano cundiboyacense y todos los tránsitos que han tenido que marcar mis ancestros, pues cubren buena parte del territorio nacional. ¿Vale? Tanto así que yo tengo, aunque tengo raíces cundiboyacenses, también tengo raíces afrocolombianas por parte de papá, donde mi bisabuela era afro, de Barranquilla, y también tengo raíces indígenas por parte de mi abuelo materno, donde hacia Boyacá tenemos el apellido Caima. ¿Listo? Que también hace parte de esta raíz indígena de la zona. Entonces, quiero que más o menos investigues con las personas que tengas cerca cuáles son los procesos migratorios que hay detrás de tu familia, cuál es esa historia que hay detrás de tus ancestros, eh, para poder determinar y ver cómo también la historia de Colombia ha marcado esos procesos. ¿Listo? Y también hacer nuestro nombre lo más completo posible. Es decir, vamos a intentar, tú dices mi nombre, o yo digo, mi nombre completo es María Paula Tobar Cuervo.
porque son los apellidos que uno suele pues tener muy presentes. Pero detrás de esos apellidos, ¿qué tanto puedes recordar? ¿Qué tantas otras cosas hay? Porque entonces si yo empiezo a unir los apellidos de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos, etcétera, voy a tener que un nombre mucho más largo, por ejemplo, mi nombre es María Paula Tobar Cuervos, y junto los de mis descendencia materna de ambos lados, Tobar Cuervo Pacheco Vasco, y después de Pacheco Vasco voy a tener Escamilla Caina, y así si me voy atrás, lo más que uno pueda, pues ya intentar hacer el ejercicio hasta donde tú puedes recopilar esos apellidos. Si es poquito, no importa, si es harto, pues chévere, porque igual siento que esta tarea o esta actividad, que es más una actividad que tarea, es pensarnos pues sobre nuestro pasado. No solemos reflexionar mucho sobre eso, no solemos preguntarnos mucho sobre lo que hay detrás de nosotros, pero pues a mí me parece fundamental porque si uno no sabe de dónde viene, cómo va a saber para dónde va y cómo va a dejar ese legado también en las generaciones futuras, ¿cierto? Entonces, en sí, son esos dos punticos, Nata, para que la próxima clase lo charlemos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O todo claro? Listo, perfecto. ¿Listo? ¿No? Es Es que el micrófono falla. listo, no te preocupes. Es una tarea pues sencilla, pero pues que implica que te pongas en el papel de investigadora social y que busques sobre tu pasado, sobre tus ancestros. Espero que Manuel, si hayas Claro. podido hacer la actividad. Pues sí, pero por parte de mi mamá no fue tan largo porque ella no tenía como mucha relación Ok. con ¿Hasta dónde lograste investigar? Pues mi nombre es Manuel Alejandro Díaz Ujú. y más atrás sería Beltrán, bueno, es por parte de mi mamá y por parte de mi papá, Díaz Parra, y por parte de mi mamá sería Beltrán Parra, y hasta ahí fue de mi mamá porque pues, ella no tenía no hablaba mucho con mi abuelita. Ok, Y por parte de mi papá sería Díaz Guevara, y más atrás sería Guevara Rodríguez, y más atrás sería Rodríguez Rojas. ok, en el barrio Rodríguez, listo. ¿Y ellos de dónde venían? ¿De qué partes? Pues eso sí, no sé. No. ¿Y Eh, tienes pero posibilidad de preguntarlo, Manuel? pues como casi ninguno de los de mis padres tenía así, se hablaba mucho con sus abuelos, entonces no. Pero hasta donde yo sé, mis abuelitos vienen de Boyacá, por Ok, parte de mi papá. Y por parte de mi mamá vienen de Santander. ok, listo. Pero entonces no sabemos muy bien qué los hizo migrar, ¿cierto? No, eso sí no sé muy bien. Ok, listo. ¿Algo más que me quieras contar, Manuel? No, ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, la idea es que esta actividad y esta tarea siga muy presente en nuestra memoria, en nuestro radar, para que cada vez nos preguntemos más sobre nuestros pasados, sobre por qué decidieron salir de Boyacá, de Santander, de diferentes lugares de Colombia, para que podamos entender un poquito más, pues, cuáles son las dinámicas que han marcado nuestro territorio e incluso, pues ahorita somos nosotros tres nomás, pero que incluso podemos encontrar compañeros o personas con las cuales compartimos historias similares. Eh, digamos, mis abuelos, por parte de mamá y de papá, voy a tener que eran liberales, cuando eso tenía pues un mayor sentido, que era más hacia mediados del siglo XX, y vamos a tener todo este proceso de la gran violencia con V grande, mayúscula, y que nos va a hablar de una guerra civil bipartidista, de las cuales mis dos abuelos, mis dos familias por parte de mamá, bueno, de abuela y abuelo materno, tienen eso en común, uno más, pues más cruel incluso que otros, porque sí hubo símbolos de violencia, incluso a mi bisabuelo lo asesina un cura conservador, y todo eso marca toda una trayectoria
que hace que llegue un punto donde incluso yo me posicione y hable desde estas trayectorias pues que vienen detrás de mí. El hecho de que yo estudie ciencias sociales pues no es gratuito, sino que yo tengo como toda una trayectoria en mi familia que se ha preocupado, en este caso, pues por procesos sociales y pues contextos políticos, ¿vale? Entonces, si vemos, ahí ahorita solo con mi familia hay una similitud, pero si podemos charlar con más personas, nos damos cuenta que igual compartimos historias y compartimos lazos que nos identifican incluso desde a veces la desigualdad, la violencia, la falta de oportunidades, pues los compartimos como colombianos y como habitantes de estas tierras. ¿Por qué me parece importante, digamos, que Natalie y Manuel sí pueden seguir investigando? Pues chévere, que empecemos a ubicarnos en el territorio, porque qué más bacano que poder conocer o saber ubicarnos en el mapa, en el territorio en el cual vivimos, porque pues a la final sigue siendo nuestra tierra, somos pues de Colombia. No sé, Natalie, tú eres de Colombia, ¿cierto? ¿O tú de México? ¿Sí? Ah, listo, listo. Es que no te estoy escuchando. Ah, ya. Y ahora sí, sí, soy de acá de Colombia y de la costa. Ah, ok, perfecto. Sí, lo pregunto porque tengo también estudiantes que vienen de Venezuela o de otras personas de Panamá, entonces Ah, por eso lo digo, pero que también marca estos procesos migratorios y trayectorias que todos hemos tenido pues en nuestra historia personal y que nos dicen mucho de nuestras dinámicas. Importante que empecemos que cuando empecemos a reconstruir nuestra historia, a ubicarnos en este mapa que ustedes van a ver al revés, pero que nos va a hablar de todo un territorio que para muchos puede ser desconocido, incluso para políticos son desconocidos, pero pues qué chévere que nos empecemos a familiarizar cada vez más con el mapa de Colombia, sus departamentos realmente son recientes, esta división política, especialmente al sur del país, la tenemos desde 1991 tras la Constitución, porque estos departamentos eran incluso mucho más grandes y teníamos grandes comisarías de DOPES y también dice la presencia del Estado, cómo ha sido más hasta los territorios más amazónicos que por años han sido considerados salvajes. ¿Listo? Así que pues chévere tenerlo en el radar, invitaciones que si pueden descargar en la Play Store juegos sobre capitales, departamentos de Colombia, maravilloso, porque pues eso, esto más allá de una nota, yo quiero que eso quede muy claro desde el principio, más allá de una nota, más allá de que ustedes puedan acceder al siguiente curso y después graduarse, que es maravilloso, pues también es importante que nos quede algo y pues qué chévere que aprendamos con gusto, con interés, porque cuando nos gustan las cosas es mucho más fácil recordarlas. Entonces, pues la invitación también es busquemos formas de que podamos aprender mucho más fácil y pues retomar estos procesos de estudio que no son tan sencillos, pero que ahí poco a poco lo vamos a ir logrando. ¿Listo? ¿Por qué me parece importante hablar sobre nuestros pasados? Porque si a veces tenemos vacíos sobre nuestra propia historia, o sea, lo que nos compete a nosotros a la final, para muchas personas, pues imagínense cuando pensamos en colectivo y empezamos a pensar la historia del país. Es un poco mucho más complejo, principalmente porque hemos migrado un montón, especialmente a finales de siglo, bueno, desde siglo XX, siglo XXI hemos tenido unos procesos de movilización muy fuertes social, pero que si nosotros nos preguntamos sobre la historia de Colombia, de América Latina, ¿ustedes desde cuándo tienen referencia? Y a vos en el colegio, ¿ustedes qué escuchaban cuando hablábamos de la historia de estas tierras, por ejemplo? ¿Se acuerdan qué les decían en el colegio cuando empezábamos a hablar de América Latina, de Colombia, cuando fue descubierto? ¿Sí no mucho, la verdad. Ok, ok. Vale. Manuel, ¿tú te acuerdas algo de Sí, cuál? sí, sí, me acuerdo. ¿Cuál? ¿La colonización? ¿La colonización? Sí, sí, tienes mucha razón. Realmente lo que nos han enseñado en el colegio por años ha sido esta historia que viene desde la colonización y es muy triste porque es casi empezar nuestra historia desde nuestro genocidio.
¿Por qué? Porque lastimosamente los españoles, pues que llegaron a este territorio, pero que fueron múltiples colonizaciones de portugueses, de ingleses, de holandeses, de franceses, de españoles en el territorio que ellos descubrieron, porque no significa que antes no existiera América Latina, sino que para 1492, para el caso de Colombia, se dieron cuenta que no estaban solos los españoles porque se perdieron, porque vamos a ser sinceros, Cristóbal Colón pensaba que había llegado a las Indias porque se desvió y llegó, fue a América, que después vamos a llamar América, pero que antes le podíamos decir Abya Yala. Llegó a estas tierras y pensó que eran las Indias y por eso a las comunidades indígenas les empezaron a decir indios, porque no es gratuito que se les diga indios de manera despectiva, sino porque cuando Cristóbal llegó, Colón llegó, pensó que estaba en la India y por eso dijo que las primeras personas que vio, pues eran indios. ¿Listo? Y después, pues hay una resignificación de la palabra y vamos a hablar de indígenas. Pero igual dice mucho de nuestra historia, porque entonces, ¿qué había después, antes de eso? Y estamos hablando de que en América Latina, en Abya Yala, no solo estaban pueblos aislados, sino que teníamos civilizaciones enteras que fueron exterminadas. Teníamos el imperio inca, el imperio mexica, el imperio azteca, el imperio maya. En Colombia teníamos los muiscas, los arawak, también teníamos los carijonas, en Vera, que después se han ido transformando y cada vez prolificando, hay muchas comunidades indígenas, pero que tenemos un desconocimiento porque lo que hicieron los españoles fue llegar a, primero, erradicar todo lo que había para construir lo que ellos consideraron, pues que era conveniente para ellos generalmente, porque aquí pues si vemos, nosotros tenemos una historia de saqueo y no se preocuparon por nuestra riqueza cultural que teníamos en el territorio. Entonces, pues para este ejercicio yo traje un libro que no sé si lo ven bien, que nos va a hablar un poquito, es una adaptación muy desde el siglo XXI, él es un artista bogotano que se llama Carmao y tiene un libro llamado Bestiario, donde nos va a hablar sobre diferentes tipos de mitologías, él ha hecho investigaciones y pues también es ilustrador. Y le ha intentado como hacer una reconstrucción muy desde, no sé, desde quizás relatos más fantásticos de lo que pueden ser algunas de nuestras mitologías y pues creencias en el fondo de muchas comunidades indígenas. En este caso vamos a hablar sobre las comunidades que habitaban parte del Huila y algunas esculturas funerarias que no sé si ustedes han escuchado hablar sobre San Agustín, No, ¿no? No, señora, yo no. Listo, imagínense, también aquí vamos a hablar sobre sitios turísticos para que algún día, si tienen ganas, ir, y pues también para que los busquen. San Agustín queda en el Huila y es donde vamos a encontrar una riqueza cultural precolombina, que precolombino significa antes de Colón, pues bien interesante. Entonces, ¿qué es interesante de este libro? Que aparte de que tiene unas ilustraciones pues bien chéveres, yo vengo, Natalie, no sé si comenté, yo vengo o mi formación también viene desde las bibliotecas públicas, desde el año 2018 he trabajado con bibliotecas públicas en el país, especialmente al sur de Colombia, en el departamento del Guaviare, y me ha permitido acercarme a otras formas de entender los libros y la historia como tal, así que chévere. Aparte de que tengamos estas imágenes, también vamos a tener, bueno, todo lo que vamos a hablar de realidad aumentada y vas a ver que el libro tiene unas imágenes, unas postales que podemos ver con nuestro teléfono y detallar, pues ya, pero que hace que la experiencia pues sea mucho más interesante y por eso quise compartirlo con ustedes para que vean nuestra cultura indígena desde otros ojos y otras perspectivas. Entonces, iniciemos. Les voy a leer una partecita de la introducción para que sepamos de qué va
este libro y después continuamos. ¿Listo? La idea es que empecemos a interesarnos por esa cultura que había antes de que llegaran los españoles en nuestro territorio. Listo, entonces, Sí, señora. algo que sí les voy a pedir, porfa, es que en el cuaderno donde ustedes vayan tomando nota, por favor, escriban una palabrita que se va a llamar glosario y ustedes van a anotar las palabras que no conozcan, ¿listo? Al final del curso, ustedes me muestran eso y ya sería como sumado al módulo para que ya puedan pasar al siguiente ciclo, ¿listo? La idea es que busquen los significados y así vamos ampliando nuestro vocabulario. Entonces tenemos el título que es Épica Pétrea, que sería como la primera palabra, se los voy a escribir en el chat. Aquí la tilde sale al revés, pero listo. Entonces dice, todo tendrá que ser reconstruido, invencionado de nuevo, y los viejos mitos, al reaparecer de nuevo, nos ofrecerán sus conjuros y sus enigmas con un rostro desconocido. La ficción de los mitos son nuevos mitos, con nuevos cansancios y terrores. Los mitos han fascinado constantemente al ser humano. Motivan la imaginación, la inteligencia, el placer estético y el deseo. En estos se reflejan las tensiones entre los individuos de una sociedad, así como también se relatan los conflictos entre el hombre y la naturaleza que los circunda. De esta manera, el mito se erige tomando una forma de identidad para una cultura determinada. ¿Ustedes recuerdan cuando les hablaban de mitos, qué era? ¿Qué hacían los mitos? ¿Qué función cumplían? No, señora. Que fue verdad, ¿Cómo, Manuel? es como algo que fue verdad. Para muchas comunidades sí, es más hacia los pueblos originarios y era una forma de darle explicación a lo que los rodeaba. Realmente tenemos unas explicaciones de creación del mundo, de creación de la naturaleza, de creación de los seres humanos, que no precisamente son a las que estamos acostumbrados, especialmente desde la religión judeocristiana, sino que son propias interpretaciones de nuestras comunidades indígenas que para ellos eran ciertas y eran verdad. ¿Listo? Entonces sigamos. La imagen mitológica es la representación de las historias ancestrales de personajes extraordinarios en tiempos primigenios, con propósitos estéticos, religiosos, sociales, políticos y económicos. Así es como llegamos al sur de Colombia, en el macizo andino donde se originan las cordilleras oriental y central y nacen los ríos Patia, Magdalena, Cauca, Putumayo y Caquetá. Es el lugar donde asentaron en zonas aledañas, no, perdón, es el lugar en el que hace aproximadamente 5.000 años comunidades se asentaron en zonas aledañas a los actuales municipios de San Agustín, San José de Isnos y Salado Blanco, en el departamento del Huila. Dentro de las expresiones de esta cultura prehispánica, nos sorprenden hoy día las estatuas que enterraban como parte de ritual funerario. Y eso es lo que vamos a ver. Estas son representaciones gráficas de lo que se puede encontrar en San Agustín. Aquí vamos a tener las dimensiones y algunos datos específicos y el relato que el artista y el autor pues construye alrededor de esto. ¿Por qué el artista y el autor construye un relato más místico? Precisamente por lo que viene. Las esculturas que hoy pueden ser visitadas estaban originalmente bajo montículos de tierra y hacían parte de complejas estructuras rocosas. Todas las esculturas estaban pigmentadas. Pigmentadas tenían color, estaban pintadas. ¿Listo? Y acompañaban el ajuar con J, de los antiguos emplazamientos funerarios. La investigación arqueológica de estas esculturas es muy reciente, a pesar de que existían registros escritos desde 1756, donde describían las exóticas ruinas. Solo hasta principios del siglo XX comenzó su inventario junto con estudios técnicos de la cultura que lo esculpió. Sin embargo, el misterio la sigue rondando, ya que aún se desconocen muchos aspectos de la cultura que las talló.
Es todo un desafío para la arqueología y la antropología moderna. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esta cultura de la cual está relatando el artista? ¿Mm? ¿Qué me escucharon? Esta es solo una imagen, yo solo quiero que vean la imagen también, pero ¿qué escucharon del texto? Es reciente lo que sabemos de él, sabemos mucho, sabemos poco. Sabemos lo poco que se ha estudiado, porque Ajá, en realidad exacto. no sabemos todo lo que pasó en esa cultura. Ujú. Nata, ¿ibas a decir algo? Es que casi no se le escucha, se le ¿No me va como la voz. escuchaban bien cuando les leí? Cuando leía, ¿sí me escuchaban bien? Pues eso me sirve para saber si sigo leyendo o no sigo leyendo. ¿Sí se escuchaba bien? Ah, listo, perfecto. Sí Eh, se escuchaba. listo. Esto es interesante porque habla también del desconocimiento que tenemos y de lo que estábamos hablando anteriormente. Es precisamente sí, no sabemos muy bien qué pasó con esta cultura que talló cada una de estas imágenes, pero lo que nos va a traer Carmao es una serie de relatos que podrían darse, que es como un ejercicio más creativo de alrededor de estas figuras que son fúnebres, o sea, que estaban acompañando eso tiene un nombre, pues como las tumbas de la comunidad que los talló. Así que me van a dar un número y, bueno, es que el tiempo se nos acaba. Vamos a ver uno que me parece interesante que podamos hablarlo, que todavía nos puede seguir reflejando un poco nuestra realidad. Y se va a llamar Paramar. ¿Listo? Aprovechando que estamos en el altiplano cundiboyacense, vamos a hablar de Paramar. Y Paramar, ¿a ustedes qué les refleja? Dame cinco, pues, es la postura. ¿Cómo se ve Paramar? ¿Como frío? Como frío, está como nevando, como lloviendo, Mm, es una figura femenina también. Es como una representación de un lago o el lago. Ajá, muy bien. Vamos a leer un poco rápido para que nos dé el tiempo, ¿listo? Entonces tenemos a Páramo, que viene siendo esta escultura que tenemos de San Agustín y que la podemos encontrar en el Parque Nacional y nos dice, en las altas y frías praderas, con devoto amor maternal, fértil y silenciosa, emana desde su seno el cáliz que da vida a todos sus hijos e hijas. Recordemos que los mitos lo que hacen es precisamente hablarnos del origen de muchas cosas. Grandiosa, extensa y pacífica se muestra el sol sobre la tierra con finos cabellos verdes y agrestes formas que se lanzan, mientras que en lo profundo destila por sus ramificaciones todo su poder para penetrar y alcanzar las truculentas venas que todo lo unen. Durante su recorrido, a través de las raíces que conectan el mundo, se encontró con devastadores sucesos. Hijos e hijas llenos de ambición y desdén tomaban su cáliz para revolverlo con putrefacción, bien, volviéndolo una masa amorfa gigante que después entregaban a sus hijos más pequeños como alimento, contaminándolos y desfigurándolos. Otros hijos e hijas, desquiciados por la devoción insana, tomaron y acumularon el cáliz para sí, impidiendo que siguiera su flujo normal, secando las totumas de sus hermanos más lejanos, los que en su impaciente y larga espera morían de hambre. Paramar, angustiada y con profundo dolor, escuchando las súplicas de tantos hijos que la llamaban con adoración, entendió entonces que las grutas para recorrer todos los caminos se cerraban,
Se acercó a las profundidades para resguardarse y contenerse esperando los tiempos venideros. Así pues, paciente y sigilosa como la madre finita, está expectante en búsqueda de la pureza en las alturas de sus praderas, para un día volver a salir de nuevo hacia las bocas de los nuevos hijos que tanto la van a anhelar y respetar. Listo, entonces, así más o menos rápido, toda historia y todo relato, esto también va para la materia de castellano, de lengua española, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Este inicio empieza con descripción de Páramo, que como es aproximadamente según lo que leí, él dice que hay un cáliz, que es como esta fuente de vida. ¿Qué viene siendo ese cáliz? El agua. El agua, muy bien. Listo, perfecto. Ella era como una, casi que es la madre que da origen y da vida a sus hijos que venimos siendo nosotros para esta comunidad. ¿Listo? Y para muchas comunidades indígenas. Hay un nudo, hay un problema que se divide en dos. ¿Recordamos cuáles eran esos dos problemas? La sequía. Uno, la sequía provocada por los mismos hijos e hijas que en su ambición truncan el flujo del agua. ¿Listo? Y eso todavía lo seguimos viendo hoy Con las presas, ¿no? Sí, con las señora. represas, ajá, con el desvío de ríos enteros. El río Ranchería, por ejemplo, ha sido un río desviado y no se le ha permitido que las comunidades pues tengan agua, precisamente porque la utilizan para la explotación de carbón, todavía lo vemos. Pero también habla de cómo transforman el agua y lo junten con la putrefacción. ¿Listo? Un ejemplo que podríamos tener ahorita que puede ser algo que se conjuga con agua y es dañino. La cerveza. Maravilloso. Entonces, ¿qué me gusta de este libro? Que a pesar de que habla de tiempos remotos, también lo podemos ver incluso muy latente en nuestra cultura actual y todavía en los mitos, que aunque reconstruidos, también nos pueden hablar de nuestras sociedades y de nuestra historia como tal, como pueblos originarios. Así que, bueno, mis amores, ya no les quito más tiempo. Espero pues que hayan disfrutado el espacio. Nos vemos la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar un poquito más sobre las trayectorias y reconocer un poquito más el mapa de Colombia para que las capitales y los departamentos nos queden más claros. Y pues eso es más como por cultura general y que nos quede para la vida. ¿Listo? Y vamos a seguir hablando sobre este libro. ¿Listo? Muchísimas gracias. A ustedes que estén muy bien y Que me esté bien, encantó hasta luego. la clase. Nos vemos. Gracias. Hasta Chao. luego. Adiós. Chao.